Adelante, Ricardo. Puedes comenzar con tu presentación. ¿Puedo partir nomás? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por organizar este súper evento. Estoy súper contento de estar acá. Voy a ver si puedo hacer mi presentación. Tengo un problema de conexión, pero veamos si funciona. De todas maneras, creo que puedo ir diciéndole cosas bien interesantes. De todas maneras, la imagen que se ve acá de la presentación, digamos, en esa dirección está ya esta presentación online, así que a lo mejor la pueden seguir ahí, si es que no podemos verla ahora. ¿Ya? Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Vega, yo soy de profesión artista y diseñador, y, y por esas cosas de metiche me interesó hace hartos años, yo creo que más de 10 años, 15 años, meterme en temas de artes mediales, programación y cosas por el estilo. Eh, entonces he estado, digamos, yo creo los últimos 10 años, digamos, ocupando lenguaje de programación para mi trabajo en diseño y en arte, participando en bienales en Chile, en el extranjero, etc. Eh, y también soy profesor de la Universidad Católica en estos temas en la Escuela de Diseño. Siempre me ha parecido que el tema de programar es un elemento básico, digamos, hoy en día, no solamente en una dimensión, digamos, técnica, de resolver problemas y todo, sino que como una manera de acercarnos a los problemas desde esta perspectiva, pero también desde una perspectiva cultural, social, etcétera, ¿ya? Eh, Sin embargo, hay una cosa que siempre me ha parecido interesante de observar en las personas que no saben programar y luego se ponen a programar o les cuesta. Y hay cierto temor. Se ve como la programación, como el lenguaje de programación, los códigos, todas estas cosas, se ven como súper difíciles, raras, son bastante intimidantes para personas que no tienen práctica, principalmente para personas que vienen desde las humanidades, por ejemplo, ¿ya? Personas que vienen desde las humanidades, desde el arte y del diseño, que es más o menos desde donde yo vengo, aparece como algo súper intimidante, como bastante difícil, casi como que ir a la NASA para aprender a programar y cuando uno se va metiendo en este tema sabe que en realidad no es así. Entonces, un trabajo que yo me he dado desde hace bastante tiempo es bajar esa carga, digamos, emocional de pensar de que esto es una cosa súper difícil, súper compleja, ¿ya? Cuando en realidad no es tan así. Parece que la presentación no está avanzando, pero voy a seguir comentándoles más o menos de qué se trata esto. Mi idea es más o menos comentarles algunas ideas sobre el tema de la programación, qué sé yo, aplicada en diseño, aplicada en arte, hablar tal vez de algunos referentes importantes en términos de quiénes han sido los artistas históricos que se han metido, digamos, en este tema, quienes han, digamos, explorado esto desde el arte y el diseño, ¿ya? Pensando principalmente en que las herramientas de programación no fueron, digamos, creadas pensando en los diseñadores ni en los artistas, ni en los músicos, principalmente. Fueron creadas desde la perspectiva científica, ingenieril, matemática, etcétera. Y los artistas, los diseñadores, los músicos, etcétera, se han colado, digamos, por el lado para ver qué cosas se pueden hacer con estas cosas, ¿ya? Y han generado históricamente un montón de exploraciones, digamos, estéticas, visuales, etcétera, ¿ya? Eh, lo que me gustaría hablar, digamos, hoy son básicamente tres cosas. Hablar de algunos antecedentes sobre arte y tecnología. No Ricardo, voy a enseñar a programar ni echar a correr ninguna cosa, no es como mi objetivo, sino que Ricardo, es hablar un poquito y pensar un poquito sobre estas cosas, ¿sí? si quieres te puedo compartir yo la pantalla y tú cuando me dices siguiente diapositiva, yo la voy a ir cambiando. Apenas digas tú siguiente, yo voy a ir cambiando. Perfecto, quedémonos ahí. Muchas gracias, Cristian. Quedémonos ahí por mientras, y lo que les quiero mostrar en esa diapositiva que está al lado, digamos, derecho de la pantalla, es una serie de libros, catálogos, etcétera, que han abordado estos temas desde hace, yo creo que más de 15, 20 años, ¿ya?
han aparecido un montón de plataformas, un montón de experiencias, ¿ya? Eh, y con muchos experimentos, por ejemplo, en el MIT, en Inglaterra, etcétera, en muchos lados, ¿ya? Y ahí quise poner algunas portadas de algunos de los libros, tal vez de los más importantes que han aparecido estos últimos tiempos, donde uno puede ver la gran cantidad de temas que se pueden tocar, ¿ya? Es súper grande. Y yo quise abordarlo desde esta idea de la programación creativa como para hacer una distinción, digamos, de la programación habitual que se usa en ingeniería, qué sé yo, negocio, ciencia, astronomía, qué sé yo, sino que cómo la programación o el uso del lenguaje de programación está cambiando de alguna manera también la matriz productiva y cómo se hacen las cosas en estas disciplinas llamadas creativas, ¿ya? Ahí también hay que hacer una pequeña distinción que no, cuando se habla de programación creativa se hace referencia tal vez a estas disciplinas que tradicionalmente se conocen como creativas, digamos, diseño, arte, música, etcétera. Pero tal vez no es un muy buen nombre, es tal vez uno de los que más se ocupa, pero no es un muy buen nombre porque no, de alguna manera no implica que los otros usos de la programación no son creativos, como los usos en ingeniería, estadística, astronomía, no sé, neurociencia, etc. ¿Ya? Eso como primera cosa. Entonces, en esta set de portadas que quise mostrar, poner acá, digamos, hay desde algunas recuperaciones históricas de gente que está investigando cómo los artistas en Europa, principalmente, abordaron esto en los años 60, ¿ya? O incluso cómo se está hoy día abordando desde otras disciplinas, como por ejemplo las humanidades digitales, que están haciendo un uso intensivo de estas herramientas, o cómo en la misma idea de vestuario ya está cambiando con estas ideas del wireless computing, etcétera, ¿ya? Y tal vez una de las más conocidas áreas donde se ocupa, se hace uso, digamos, intenso de programaciones es justamente el tema de la visualización de datos, ¿ya? Entonces, han habido un montón de experiencias que han aparecido en el último tiempo orientadas, digamos, a hablar de este tema. Eh, y bueno, en Chile tal vez no es muy conocido, pero como les digo, en otros lados este tema es súper importante. Y de alguna manera es la A del STEM, ¿ya? El famoso STEM, ¿ya? Que partió como STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿ya? Se levantaron voces, principalmente en Estados Unidos, donde se impulsó este tema, para agregarle justamente la A de arte, que es la A de las artes o de estas disciplinas que son creativas, ¿ya? Entonces, este es más o menos un panorama general de lo que podríamos decir que se habla hoy. Eh, es mucho más grande, pero se habla de wearables, visualización, interfaces dinámicas, tipografía, imagen generativa, live coding, artes mediales, humanidades digitales, software art, etcétera. Es un panorama súper grande, ¿ya? Si puedes avanzar, por favor. Gracias. Entonces, en la imagen, digamos, de su izquierda, lo que yo quise reflejar es cómo se está, cómo podríamos decir nosotros, cómo podemos ver las disciplinas, cómo están organizadas tradicionalmente, donde por un lado tenemos ciencia e ingeniería y por el otro lado está arte y diseño. Ya por un lado, qué sé yo, la computación, la programación, la lógica, etcétera, y por otro lado la expresión, las humanidades, qué sé yo. Pero estas divisiones son históricas y son, digamos, son artificiales, son creadas, ¿ya? Entonces también mi ánimo es como compartir digamos, esta idea de que nosotros tenemos ahí una gran oportunidad. En la imagen que ustedes ven en la derecha, ¿ya? Vemos un caballero ya canosito en un plotter gigante, y ese plotter está haciendo un dibujo en base a un algoritmo de inteligencia artificial que este artista, Harold Cohen, desarrolló durante más de 30 años. Para muchos es uno de los experimentos de inteligencia artificial tal vez más largos que ha existido, ¿ya? Y continuo, y fue desarrollado por un artista que partió programando algunas cosas y después buscó generar un algoritmo, una máquina que pudiera expresarse, ¿ya?
pero no replicar y no hacer mímesis de las cosas que a él mismo como persona le interesaban, sino que la máquina pudiera tomar decisiones. Y este lo pongo como ejemplo de una serie de, digamos, de artistas, eh, creadores que históricamente han tomado, digamos, estas herramientas de programación para hacer arte y hacer cosas en diseño, en música también, etcétera. ¿Ya? Hay muchos otros, Ben Lapofsky, Mac Wilson, Vera Molnar, hay un montón de gente que ha experimentado y que ahora uno lo ve de alguna manera un poco más natural, un poco más fácil, porque uno puede tener un computador acá en el escritorio, digamos, ¿ya? Pero imagínense en esos momentos computadores gigantescos de millones de dólares y se los prestaban a los artistas para que hicieran cosas. Entonces, era como raro. Ahora tal vez un poco más normal, ¿ya? La lista es súper larga de personas que trabajan en este campo, digamos, si llamarlo disciplina, ¿ya? Siguiente, por favor. Eh, pero en Chile, nosotros también podemos tener, digamos, podemos ver que también tenemos esta tradición, y en Chile nosotros podríamos decir, hay un montón de casos, ¿ya? Eh, pero para mencionar solamente un par, tenemos este computador que nosotros vemos de José Vicente Azuar, que fue un computador hecho para hacer música, por un chileno, ¿ya? José Vicente Azuar murió hace unos pocos años atrás, ¿ya? Pero él, como ingeniero, le interesaba hacer una máquina, un computador en los años 70 para hacer música, ¿ya? Y al otro lado tenemos tal vez uno de las personas que ha impulsado más este tema, Cristian Oyarzún, él es artista, que ahora está viviendo en Valdivia, digamos, pero es uno de los artistas, digamos, pioneros de esta nueva generación que desde finales de los años 90, principios de los años 2000, ha trabajado, digamos, en toda esta línea, ¿ya? De cómo ocupar las herramientas de programación para arte y diseño. Si podemos avanzar, por favor. Entonces, ¿cuál es mi idea acá? Es hablar un poco de por qué es importante la creatividad en computación, ¿ya? Porque cada época tiene su material y tiene sus procesos. En algún momento fue el dibujo, que tenía la línea, la escultura que tenía la piedra, la materia, qué sé yo, la pintura tenía el color, el texto, la palabra. El siglo XX fue el siglo de las narrativas mediales, lineales, como el cine y el montaje. ¿Y cuál es el material de hoy? ¿Cuál es el material que nosotros tenemos en este momento? Son los datos, los procesos, ¿ya? Entonces, es súper importante, creo yo, entender cuáles son sus alcances e indagar en estos medios desde una perspectiva más crítica, digamos, ¿ya? Pongo como ejemplo por qué es necesario indagar para qué sirven estas cosas o qué características las diferencian de los medios anteriores. Esta idea de que los medios cuando nacen, ¿ya? Las tecnologías cuando nacen por lo general tienen como contenido a las tecnologías anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el auto, los primeros automóviles, si ustedes se fijan en esta imagen, parecían carruajes, ¿no? Entonces son tecnologías nuevas que no las conocemos muy bien y las usamos por lo general como tecnologías anteriores. O los teléfonos. Si nosotros vemos un teléfono, digamos, ¿ya? Parece que tuvieran caritas, ¿cierto? Parecen, hacían como una mímesis a los rostros humanos, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Y qué pasaba cuando empezó todo este boom de la web y todas estas cosas? A esta tecnología nueva, ¿cómo le llamamos? Le llamábamos páginas web. Veíamos páginas web. Pero las páginas son una tecnología anterior, ¿ya? Entonces, estas comparaciones, digamos, de alguna manera buscan revelar que hay mucho campo para explorar, ¿ya? Y también esto es una gran oportunidad para los artistas y diseñadores, ¿ya? Hay nuevas formas visuales que crear, que desarrollar en estos nuevos medios. Hay que entender qué son, para qué son, ¿ya? Hay muchos usos habituales que se hacen hoy en día, pero a lo mejor en las maneras de representar, que al menos en mi campo de trabajo, hay un desafío enorme, ¿ya? Buscar nuevas formas de representación, ¿ya? Siguiente, por favor. Hay un montón de herramientas, ¿ya? Algunas más conocidas que otras, ¿ya? Pero digamos en los últimos 15, 20, 15 o 10 años, digamos, ha habido una explosión de este tipo de herramientas.
pero sobre todo de algo que también se comparte con Python, que es la generación de comunidades conectadas en Internet. Eso es vital. Apareció una de las herramientas más importantes, Processing, que está basada en Java, después P5JS, que está basada en JavaScript, Open Frameworks, que está basada en C++, hasta llegar a Drawbot, que está basada justamente en Python, ¿ya? Sin embargo, hay un montón de otras herramientas, QData, MaxMSP, Notebox, a la gente que le gusta hacer música con programación, hay uno de Stanford que se llama Chuck. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas para hacer proyectos creativos, digamos, en diseño y en arte, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que el trabajo con programación en arte nos puede ofrecer? Aquí puedo dar un montón de ejemplos, pero voy a dejar simplemente uno que me parece bien interesante, eh, que es el proyecto iWriter, eh, donde nosotros vemos una persona, digamos, en una cama, ¿ya? Y resulta que este era un grafitero, esta persona que está en esta cama con estos lentes era un grafitero que quedó con un problema de parálisis desde el cuello hacia abajo, entonces no podía salir a grafitear, ¿ya? Se reunió un grupo de personas, artistas y diseñadores que programaban y le desarrollaron un sistema, ¿ya? Con unos lentes y unas cámaras, etcétera, y unos filtros, de manera que él pudiera, con seguimiento de la pupila, él podía generar dibujos, ¿ya? Y bueno, se podían proyectar, etcétera, con algún proyector en la calle, etcétera. Entonces le devolvieron esta posibilidad de expresarse visualmente, ¿ya? Y me parece súper interesante porque este fue un proyecto que costó menos de $800, ya hecho las cámaras y qué sé yo, otras cosas, eh, donde fue la voluntad, la cooperación de un grupo de diseñadores y artistas los que desarrollaron este proyecto que se llama iWriter, que bueno, ha ganado un montón de premios, etcétera, pero me parece súper interesante cómo un grupo de personas que tal vez no son ingenieros, no, tienen otras maneras de acercarse a los problemas, lo resuelven de manera colaborativa, ¿ya? Es un proyecto súper bonito, que hay unos videos ahí en YouTube que yo tengo unos links al final de la página que los pueden ver, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué también Python? ¿Ya? Ya que hice más o menos una introducción más o menos general al tema de la programación creativa o cómo la programación es ocupada por personas que no son ingenieros o científicos, ¿ya? ¿Por qué Python? ¿Ya? Porque es más simple, es muy amistoso. Yo programaba en otras cosas, etcétera, y cuando empecé a aprender Python hace como 2 o 3 años, me pareció fantástico la facilidad, lo amistoso que es, que ha sido Python, digamos, para aprenderlo, digamos, ¿ya? Pero si vamos a la siguiente página, ¿ya? Eh, si vamos a la siguiente página, también hay otro factor súper interesante, ¿ya? Lo que vemos acá es a nuestro conocido Guido von Rossum, ¿cierto? El reconocido creador de Python. Pero no es muy conocido que su hermano, Jos van Rossum, es un muy reconocido tipógrafo, ¿ya? También programador, ¿ya? Entonces, mucho del espíritu que nosotros vemos en la manera que tenemos de escribir en Python viene también de este acercamiento con el diseño, ¿ya? Jos van Rossum, el hermano de Guido, es un tipógrafo súper conocido, históricamente muy importante en la tipografía internacional, etcétera, ¿ya? Y también es creador de esta otra plataforma que vemos acá, en el otro lado, digamos, Drawbot, que es una herramienta escrita en Python, ¿ya? Escrita en Python para programadores y diseñadores, ¿ya? Tiene un interesante control de colores CMYK, por ejemplo. Uno puede controlar un montón de variables tipográficas, la ascendente, la descendente, etc. ¿Ya? Entonces son herramientas pensadas por diseñadores y artistas para diseñadores y artistas, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde empezar? Hay un montón digamos, de tutoriales y cosas donde empezar para artistas, diseñadores o gente que viene de humanidades, ¿ya? Disponibles en Internet. Yo aquí podría destacar principalmente
2, ¿ya? Hay una plataforma que se llama, digamos, Programming Historian, que es como tutoriales de R y de Python para gente que no sabe programar y que viene de humanidades, ¿ya? Historiadores, filósofos, qué sé yo, escritores incluso, ¿ya? Y también hay una página súper buena que se llama Python for Designers, ¿ya? Que de alguna manera simplifica este acercamiento que pueden tener los diseñadores a aprender en esta herramienta, ¿ya? Entonces hay un montón de razones de por qué Python y por qué aprender a programar, ¿ya? Pero me gustaría quedarme con esta última imagen de este circulito que ven aquí, acá ustedes en la pantalla. Y yo creo que una cosa que me parece súper relevante de considerar es la posibilidad de generar puentes transdisciplinarios, ¿ya? Tenemos un mundo súper complejo, con desafíos muy complejos, ¿ya? Medioambientales, sociales, culturales, qué sé yo, muy complejos. Estamos en un momento, en este momento del antropoceno, donde estamos, digamos, ahí viendo cómo resolver principalmente problemas climáticos, ¿ya? Entonces son problemas súper complejos. Y yo creo que a pequeña escala, esta idea de saltarse las barreras, de que los artistas y diseñadores tomen estas herramientas, pero a su vez que gente que a lo mejor viene de ingeniería o de ciencia se acerquen al arte, nos puede permitir tener otras perspectivas de los fenómenos, ¿ya? Entonces también es una práctica que fortalece esta idea de la disciplina, ¿ya? Para comprender y actuar en un mundo súper complejo, ¿ya? Y a lo mejor también nos sirve para abrir campos que a lo mejor no sabemos que existen, ¿ya? Así que eso es lo que quería compartir. La última imagen, por favor, la siguiente. Eh, yo les voy a dejar algunos referentes, algunos materiales y ahí por Discord voy a compartir otras cosas y voy a responder algunas dudas que tengan por ahí, ¿ya? Así Oye, que muchas gracias, Ricardo. eso Una principalmente. súper charla. Yo creo que, como te comentaba en Discord, yo creo que este es un tema que nos da como para una conversación mucho más larga. A mí me llama mucho la atención el tema del dato del hermano de Guido. Yo me lo sabía y pensaba que era de los pocos, pero ya veo que ya somos varios que se saben ese dato. Y me encanta mucho el tema que estás hablando. Acá en Berlín es un tema que es de todos los días. O sea, hay muchos artistas que se basan en la programación y tanto en conocimientos de hardware solamente para poder hacer expresiones artísticas y cosas así. Entonces es un tema maravilloso. Por temas de tiempo ahora, por los problemitas que tuvimos al principio, no tenemos mucho espacio para preguntas. Igual te invito a que podamos seguir esto por Discord y ver si podemos agendar algo para el próximo año. Y, y nada, por agradecerte de nuevo. Creo que estos temas son, al menos para mí, son muy importantes de cuando hay cosas aplicadas con campos tan distintos que uno podría pensar como el arte, que alguien para relacionarlo con la programación. Creo que algo súper interesante. Sí, bueno, te agradezco a ti y muchas gracias por el apoyo. No sé qué habrá pasado con la presentación, pero ya está arriba, así que la Sí, ya pueden lo ver. compartimos en el canal, así que la gente ya por lo menos pudo mirarlo también a medida que tú lo ibas haciendo. Así que muchas gracias por la referencia y todo, y seguimos en contacto ahí por Discord. Gracias a usted y lo que necesiten, no hay problema. Perfecto, Ricardo, un gusto. Muchas gracias por participar en la Chao. PyCon Chile. Chao. Cuídense.